cuentos, no. Pregunta. La pregunta es esta. Y yo con todo, ven, pueden acercarse aquí. Y yo con todo el gusto le voy a responder. Si es alguno que no sea de la Iglesia Católica, pues me dice, yo no soy de la Iglesia Católica y quiero hacer esta pregunta. Ahí póngale el micrófono. Yo soy de la Iglesia Católica, pero siempre me hago esta pregunta. ¿Qué pasa dentro de la Iglesia con el tema de los pedastra? Que en estos últimos tiempos hay muchísimos y se resaltan en las noticias. ¿Y cuál es el problema que hay dentro? Por eso suceden esas cosas. Sí, hay mucho escándalo ahorita. Debe saber y debe averiguar que no se trata solamente de sacerdotes, también se tratan de pastores evangélicos, también se trata de abogados, de doctores, pero que eso no hace ruido porque eso no le importa a la gente. Que a la gente le importa es que sean sacerdotes, ahí es donde a la gente le importa, y por eso es que sale a flote los sacerdotes. No es que sean más los sacerdotes que las otras personas que hayan cometido ese error. Ahora, ¿qué opina la Iglesia? El Papa lo ha dicho muy claro. El Papa es el representante de la Iglesia y el Papa lo ha dicho. El que ha cometido ese pecado debe ser castigado, debe hacerse justicia. Usted pregunta ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa porque se supone que para llegar a un cardenal, a ser sacerdote, un obispo, son personas que se prepararon muchísimos tiempos? Sí, ciertamente eso es verdad, pero resulta que según dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, a pesar de que hayan recibido ese ministerio de Dios, el sacerdote no deja de ser humano, hombre, pecador, no deja. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de ayudar a través de los hombres pecadores a la salvación de otros hombres pecadores. Usted lo ve desde el comienzo. ¿Sabe cuántos eran los apóstoles de Cristo? 12. Estando Cristo vivo, no había muerto, siendo Él el mejor formador, el mejor maestro, el mejor papa, uno de sus discípulos, Judas, cometió el escándalo más grande que violar a un niño. Vendió a su maestro, al Hijo de Dios, al inocente. Y después, el escándalo más grande todavía fue y se ahorcó. Sin embargo, Cristo no destruyó la iglesia, ni tampoco por eso dejó de ser la iglesia de Cristo, ni mucho menos. Continuó. Teológicamente, ¿qué está diciendo la Biblia? Que de cada 12 sacerdotes hay uno Judas. Si usted saca cuenta, entonces ve que está escrito en las Sagradas Escrituras. Sí. Y que sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia por eso. Más bien a Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se cometió esa injusticia. Si usted lee las cartas de Pablo, si usted quiere, por ejemplo, usted puede leer Efesios 5, Colosenses 3, Gálatas 5, del 19 en adelante. Usted puede leer Romanos 1, del 18 en adelante. Usted puede leer 1 Corintios 5, 1 Corintios 6. Y usted puede darse cuenta que todos esos pecados estaban dentro de la iglesia, en la iglesia primitiva. Pero no había televisión para sacarlo a escándalo esto. Porque el Papa bien lo dijo. Los sacerdotes somos como los aviones. Vuelan todos los días. Y eso no es noticia. Se cae un avión y eso es noticia. Los sacerdotes estamos trabajando todos los días como el panadero, escondidas. Vamos y pedimos a un medio de comunicación que nos dé la oportunidad para predicar y no nos la dan. Si quiere haga la prueba, vaya ahorita a Argentina y diga a los medios de comunicación que yo estoy como misionero de la misericordia y que vengo a predicar la palabra de Dios, que vengan, a ver si vienen. No, pero un día que el padre falle, de gratis, no me cobran nada y me hacen la propaganda. Porque precisamente este es el problema que tenemos. Si en el tiempo de Cristo hubiese existido la televisión,
¿Qué escándalo hubiesen hecho los judíos? Mire, ahí tienen a un discípulo de ese tal Cristo, de ese tal Mesías. Mire el escándalo que cometió. A su propio maestro lo entregó. No es que Dios, no es que esto, ¿por qué siendo él el maestro perfecto, el más bueno, por qué no lo formó bien? ¿Qué le pasó? Es la misma pregunta que usted me hace. ¿Es que no se forman bien? ¿Es que Jesús no formó bien a Judas? Sí lo formó bien. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que en medio de los hombres pecadores Dios actúa. Y actúa para salvar a hombres pecadores. Pongo cuidado, como dice Hebreos 5:1 en adelante. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Va a representar a los hombres delante de Dios. Pero es un hombre. Y ponga cuidado que esa es la tarea, representar a los hombres delante de Dios, y no deja de ser hombre. Pero tampoco deja de ser pecador, ponga cuidado. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. Lo que pasa es que los protestantes no han leído la Biblia, y cuando un sacerdote falla dice, descubrimos América, descubrimos el océano. No digan mentira, eso ya está escrito. El católico no sabe y se deja engañar, como no sabe que en la Biblia dice que el sacerdote es un hombre pecador, como no sabe que en la Biblia dice que cuántos pecados han cometido en la iglesia. Entonces viene un protestante y dice, ve que la iglesia católica es pecadora. Exacto, es pecadora. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Yo no vine por los protestantes que son justos, yo vine por los católicos que son pecadores, porque no son los protestantes que necesitan de médicos, sino los católicos que son enfermos. Le quiero hacer otra pregunta. Sí. Si un sacerdote cometió ese delito y se arrepiente, ¿puede seguir ejerciendo su sacerdocio? Ante los ojos de Dios, sí. Ante los ojos de las leyes del mundo, no. Porque Jesús dice, y está escrito en Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, pero en el versículo 7 dice, hay más alegría por un sacerdote que haya violado a un niño que se arrepiente, que por 99 protestantes que no han violado a ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse, porque son santos. Está escrito en Lucas 15, 7 en adelante. Y está escrito que fue allá el hijo pródigo, se metió con los cochinos, que es ese cura, pero un día se arrepintió y el Señor lo recibió con los brazos abiertos. Pero que los hombres no. Juan capítulo 8, la mujer pecadora. Y los hombres que decían, hay que matar la piedra, porque la ley, nosotros nos aferramos a la ley. Y Jesús le dijo, el de ustedes que no tenga pecado, láncele la primera piedra. Ninguno le lanzó la piedra. Jesús dijo, ¿dónde están los que se acusan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ante los hombres nunca se perdonará a un sacerdote que haya pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un enemigo que hay que acabar. Y cuando ese sacerdote falle, hay que destruirlo como sea para que no tenga oportunidad. Lo bueno es que Dios es misericordioso. Y lo que los hombres no son capaces de perdonar, y dice hay que apedrearlo, el Señor dice, yo no te condeno si hay arrepentimiento. Padre, ¿y usted está a favor de esos sacerdotes que han destruido a los niños? No, ni yo ni nadie. Pero, como sacerdote de la misericordia, debo gritarle a esos curas que han fallado, decirle que Dios es misericordioso, y aunque los hombres lo manden para el infierno, el único juez es Dios, que puede perdonarle, y que si se arrepienten, Dios sí le perdona, aunque los hombres no le perdonen. Otra pregunta. Un sacerdote que deja el hábito y se casa, ¿sigue teniendo su ministerio? Nunca dejará de ser sacerdote. Solamente que si se casa, el Papa le da el permiso. Si el sacerdote se enamora y dice yo quiero casarme, el Papa le dice bueno, está bien, yo le doy permiso, cásese, y se puede casar por la iglesia, pero ya no puede ejercer el ministerio. Pero yo quiero ejercer el ministerio, entonces no se case. No se case. Pero yo quiero casarme, entonces deja el ministerio. Ahora, deja el ejercicio del ministerio, no deja de ser sacerdote. De modo que si usted se está muriendo y hay un sacerdote que dejó su ministerio y se casó, y usted no se ha confesado, él la puede confesar, le puede dar la comunión, no hay ningún problema. Sí. Bueno, otra pregunta.
un diácono que es diácono de soltero, Acérquese más al micrófono. ¿se puede casar después? Acérquese más al micrófono. Si un diácono es diácono de soltero, ¿se puede casar después o no? La verdad que no habría ningún problema, pero normalmente la iglesia le pide que sea casado primero. Ah, Eso le pide la iglesia, que sea casado y después se haga diácono. O si se hace diácono, después no se casa. Pero si se casara, no habría problema de seguir ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Como diácono casado. Solamente que la iglesia por ahora dice, no, cásese y ejerce el ministerio. Entonces obedecemos a la iglesia. eso es todo. Muy bien. Muchas gracias.